Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta sembrar? Muy bien, muy bien. A mí me gusta, no soy bueno, pero me gusta. Muy bien. Cuando nosotros sembramos una semilla, es con el fin y con el propósito de que al final de cuentas, de esa semilla que sembramos llegue a nacer un arbolito. Y si es un árbol frutal, nuestro deseo es que ese árbol frutal llegue a cumplir su propósito, que es darnos fruto. Pero para que esto llegue a su cumplimiento, hermanos, hay que hacer muchísimas cosas. Yo no sabía todo lo que hay que hacer para que un arbolito llegue a dar fruto. Le echas abono, preparas la tierra, lo pones en un lugar donde no le dé ni mucho sol, ni mucha sombra. Lo podas y haces un montón de cosas para que este arbolito al final de cuentas llegue a cumplir con este propósito. Les invito a que abran su Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 13, versículo 3 y versículo 4. Dice la escritura de la siguiente manera, Mateo 13, 3 y 4. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Luego en el versículo 19, el Señor da una explicación acerca de esta parte de la parábola. Dice así con respecto a este pasaje: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amados hermanos, sin la semilla simplemente no hay planta, ni fruto, ni reproducción, ni vida. Para que haya fruto, reproducción, vida, tiene que haber necesariamente una semilla. Y hoy vamos a hablar, hermanos, en esta primera etapa del primer terreno en el que la semilla fue sembrada. Son 4 terrenos diferentes. El primero es el que cayó junto al camino. Los diferentes terrenos, hermanos, son los distintos corazones que nosotros representamos. Y en esta primera etapa, el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Quién es el sembrador? Nuestro Señor Jesucristo. Él sale a sembrar la semilla. Mateo capítulo 18 y 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo, hermanos, es el sembrador que está constantemente enviando la semilla. La semilla representa la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se está encargando de sembrar, de esparcir esa semilla de la palabra, del mensaje en nuestras vidas. Y no solamente con nosotros, hermanos, sino también con otras personas que están afuera. El Señor sigue esparciendo esta semilla. Pero ahora, hermanos, usted y yo, que ya conocemos el mensaje de la palabra, ahora ustedes y yo somos colaboradores de Jesús en esta obra
de sembrar la semilla. Él nos ha mandado a nosotros de colaborar con Él, de hacer un equipo con el Señor para sembrar esta semilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: irá andando y llorando el que esparce la semilla, mas volverá a venir con regocijo. El Señor ha esparcido, se ha encargado de esparcir esta semilla, hermanos, con sufrimiento de su vida. Esta semilla del Evangelio, el Señor la esparció con su sufrimiento. La esparció con su muerte. El día de hoy recordamos su muerte y su resurrección. La esparció con lágrimas. La esparció con tristeza en su corazón. Así la esparció el Señor. Y es por eso que tú estás aquí en esta hora, y yo también, porque el Señor esparció esa semilla en nosotros. Es por eso que estamos aquí. Si el Señor no hubiera sembrado esa semilla en nosotros, nosotros ni siquiera estaríamos en este lugar, hermanos. Nosotros ni siquiera tendríamos esperanza. No tendríamos nada que hacer aquí. Pero estamos aquí porque el Señor sembró esta semilla. Y ahora a nosotros nos ha encargado seguir sembrando esta semilla. ¿Cuántos se están encargando de esparcir esta semilla de la palabra del Señor? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Hay muchas personas, hermanos, cristianos, o dicen ser cristianos, que les da vergüenza que sepan que son cristianos. Con vergüenza yo se los digo, que cuando recién me convertí a Cristo, pues toda la cuadra me conocía. Y yo me guardaba la Biblia lo más, cuando salía de mi casa a la iglesia, lo más escondida que se pueda, me llevaba la Biblia para que nadie me viera con una Biblia. Porque me daba pena que mis amigos, que me conocían muchas cosas, supieran que ahora yo ya era cristiano. Ya pasó ese tiempo, gracias a Dios. Pero ¿cuántas personas, hermanos, sienten pena el confesar que son cristianos en sus trabajos o en sus familias y no dicen absolutamente nada? Son cristianos de closet. Dios no desea que seamos cristianos de closet. Dice la Biblia: no se enciende una luz y se pone debajo de la gente, sino se pone arriba para que alumbre a todos. Dios no quiere cristianos de closet, hermanos. Y el no predicar el Evangelio, de alguna manera, el no predicar la palabra de Dios, de alguna manera, es porque nos da vergüenza. No tienes por qué avergonzarte de lo que ha salvado tu vida de las garras del infierno. No te tiene por qué dar vergüenza esto. Mire, cuando sus hijos, nuestros hijos, sacan el premio al mejor alumno de la escuela, ¿qué hacemos? Lo ponemos en Facebook. Les decimos a todos los vecinos, amigos, compañeros, porque nos sentimos orgullosos de ellos y queremos que todo el mundo sepa. Ese mismo deseo debe haber en nosotros para predicar la palabra. Que todo mundo sepa quién es el que me ha salvado.
Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos ha mandado, hermanos, a no avergonzarnos del evangelio, sino a esparcir ese evangelio, porque es la misión que Jesús nos dio a nosotros. Luego continúa esta parábola y dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa, hermanos, que cayó parte de la semilla junto al camino? Ahí mismo en esta parábola nos lo explica. Significa los que oyen la palabra pero no la entienden. No es lo mismo entonces oír que entender, ¿verdad que no? ¿Qué es el entendimiento? Entendimiento es la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, prudencia, de reflexionar con sensatez y con responsabilidad. Todo eso significa entender. Oír significa nada más, lo oí y ya. Le voy a poner un ejemplo más sencillo a los papás. Cuando les dices a tus hijos una y otra vez les das una instrucción, y una y otra vez tus hijos te responden, ya oí. Pero la siguiente ocasión hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque oyeron, pero no entendieron. El entendimiento, hermanos, llega a nuestras vidas cuando nosotros nos esforzamos en reflexionar lo que estamos escuchando. Cuando nosotros nos esforzamos en aplicar a nuestra vida lo que nosotros estamos escuchando. Cuando nos esforzamos por aprender más lo que hemos oído, entonces se completa el proceso del entendimiento. ¿No dijo alguna vez Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Por qué lo dijo? Porque no es lo mismo oír que entender. Muchas veces nosotros hemos escuchado ciertas palabras de nuestros pastores, de nuestros maestros de escuela dominical, de nuestros líderes de célula y de otros hermanos que nos han compartido la palabra de Dios. Pero hasta que no vivimos ciertas experiencias en donde esta palabra se aplica a nosotros, a nuestras vidas, y la aplicamos, haz de cuenta, mientras no sucede eso, haz de cuenta que no pasa nada en nuestra vida. El entendimiento de la palabra llega hasta que nosotros, hermanos, empezamos a aplicar eso que estamos oyendo. Si el día de hoy salimos y decimos, pastor, este mensaje estuvo bien bonito, pero no aplicamos el mensaje que estamos escuchando, hermanos, haz de cuenta que no sucedió absolutamente nada. Porque Dios quiere que no solamente lo oigamos, sino que entendamos. Jeremías 9:24 dice lo siguiente. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto, en entenderme y conocerme. A ver, hermanas y hermanos, acuérdense cuando estaban pretendiendo, hermanos, a su esposa. Hermanas, acuérdate cuando estaban pretendiendo a su esposo. Hagan un recuento en el pasado. ¿Qué pasó? Vieron a esa muchacha y dijeron, de aquí soy, ¿verdad? O vieron a ese muchacho, ese joven, cuando era joven, y dijeron, no, yo recibo, Señor, en cristianos,
Pero no se quedaron nada más en oír lo que hablaban de ellos. Querían conocerlos. Conozco a alguien que cuando conoció a una muchacha, de pronto le dieron muchos deseos, de aquí de la iglesia, de pronto le dieron muchos deseos de andar visitando al pastor y de quedarse en su casa. Andan por aquí regados. Porque hay un interés. ¿O no es cierto, hermanos? Hay un interés de parte nuestra en conocer a esa persona. Por eso la invitamos a salir. Y entonces podríamos decirle: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando deseamos entender y comprender más a una persona, tenemos que sentarnos con esa persona y escucharla y conocerla, para conocer sus intenciones, para conocer cómo es esa persona en realidad. Así es la vida del cristiano con Dios, hermanos. Tenemos que esforzarnos en conocer lo que Dios desea de nosotros. Y para eso requiere esfuerzo. Para eso, hermanos, hay que apagar la televisión un ratito y ponerse a estudiar la palabra de Dios. Para eso tenemos que dejar a un lado el celular y la tablet y ponernos a buscar a Dios en oración para poder llegar a un entendimiento de lo que Dios desea. En 1 Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, habla de los que oramos en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Versículo 15: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Yo estoy en desacuerdo con aquellas personas que dicen: tú ve y ora y siente bonito, que quién sabe si entienden lo que están diciendo, pero tú ve y siente bonito. No es cierto, hermanos. Dios quiere que incluso cuando estemos cantando entendiendo lo que estamos diciéndole a Dios. Es que está bien bonito el ritmo, pastor. Hermano, no importa que esté bonito el ritmo, lo importante es la letra, el mensaje. ¿Cuántos de los que estamos aquí no se esfuerzan por entender y conocer más del Señor? Porque venir el domingo nada más a la iglesia y escuchar no es nada más lo que debemos hacer, hermanos amados. Incluso usted y yo tenemos la responsabilidad de lo que se predica aquí en la iglesia, ir a nuestra casa y revisar la escritura. No importa quién esté predicando. Dios nos enseña que tenemos que esforzarnos para entender al Señor, no nada más oír lo que dicen de Él. En Santiago 1:22 también dice de la siguiente manera, dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, si nosotros nada más oímos pero no hacemos, nunca vamos a poder llegar a un entendimiento. Dice aquí: engañándonos a vosotros mismos. Versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, versículo 23, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se le olvida cómo era. Este pasaje está haciendo referencia al pasaje que estamos viendo ahorita de la parábola. Si no llegamos a un entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, una comprensión del mensaje
de Dios, buscamos entender al Señor a través de la oración, a través de escudriñar la palabra, a través de venir a la iglesia, lo que va a suceder es que todo lo que se le diga se le va a olvidar. Todo lo que se te diga se te va a olvidar, hermanos. La parábola continúa de Santiago y dice: mas el que mira atentamente, en el versículo 25, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Aquí hay dos verbos: mirar atentamente. ¿Cómo debemos de mirar? Con los audífonos puestos. ¿Cómo debemos de mirar? Platicando con el hermano. Dice aquí atentamente. Atentamente. Haz de cuenta que el Señor es nuestro maestro, nos está explicando y usted está allá viendo a ver si pasa una mosca. Mas el que mira atentamente, con atención, en la perfecta ley de la libertad, y luego dice otro verbo, y persevera en ella. Persevera en ella. No nada más de que ahorita ya lo vi, ya lo escuché y ahí muere. No, perseverar. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y bienaventurados en lo que hacen? Para que esto suceda tenemos que ser entendidos en lo que Dios quiere de nosotros. Si no lo hacemos, hermanos, si simplemente oímos el mensaje de esta mañana, si simplemente oímos cuando alguien nos comparte y ahí queda, y no nos esforzamos por entender el mensaje de la palabra, no nos esforzamos por aplicarla a nuestra vida. En la parábola dice que la semilla que cae junto al camino, vienen los cuervos y se la comen y se la llevan. ¿Qué significa esto? Que el diablo viene y se roba la bendición. El diablo viene y hace que se te olvide lo que te hablaron el día de hoy. Si el día de hoy tú sales de este lugar y dices: ahí nos vemos, Señor, hasta el siguiente domingo o dentro de 15 días, y no vas a tu casa, a tu hogar durante la semana a ponerte a escudriñar lo que Dios desea de tu vida, esta palabra del día de hoy, va a venir el diablo y te la va a robar, y ahí va a quedar. ¿Qué produjo en tu vida? Nada. Nada. Quien se roba esa semilla plantada es el enemigo. Dice: a aquella persona que le escuchó la palabra y no la entendió, viene el enemigo y se la roba. Escuchó la palabra pero no la entendiste. No buscaste el entendimiento delante del Señor. No buscaste comprender lo que Dios desea de ti. Va a venir el diablo y te va a robar esa semilla. No importa que tengas 10, 20, 50 años en la iglesia, hermano. Si usted y yo no escuchamos la palabra con entendimiento, no aplicamos el entendimiento a lo que estamos viendo, a lo que estamos discerniendo del Señor, el diablo te va a robar toda la semilla que venga a tu vida. Se te va a olvidar simplemente. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Este primer lugar donde cayó la semilla representa un corazón.
Representa esos corazones, hermanos, que donde la semilla se esparce, pero no ocurre absolutamente nada en él. No hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, no hay ningún ajuste en su vida, no hay absolutamente ningún interés. Dios desea, hermanos y hermanas, que nuestro corazón esté abierto a recibir el mensaje y esta semilla que Dios va a plantar sobre ti. Dios desea que nuestro fruto permanezca, y lo vemos muchas veces en la Escritura, para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Es lo que Dios desea de nosotros, que llevemos mucho fruto. Pero si la semilla que se planta en nosotros se la roba el diablo, ¿qué fruto vamos a dar? ¿Qué fruto vamos a dar, iglesia? Ni uno. 0 dividido entre 0. Nada. Ningún fruto, perdón. Para eso, hermanos, tenemos que buscar conocer a Dios. Y voy a terminar con este pasaje que mencioné hace un momento de Jeremías. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Quiero preguntarte en esta mañana, hermano, ¿qué estás haciendo para entender y conocer más a Dios? ¿Qué estás haciendo? Porque para las cosas que nos interesan, nos esforzamos en conocer más. Mire, hace años yo no conocía absolutamente nada de fútbol americano, tampoco me considero un experto. Hasta que unos amigos, muy buenos amigos, eran súper aficionados del fútbol americano. A lo mejor tengo que platicar con el hermano Felipe para que me dé unas clasecitas de fútbol americano todavía, pero yo no sabía nada de fútbol americano, hermanos. Pero yo quería convivir con mis amigos. A ninguno de ellos, curiosamente, les gustaba el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Por lo menos verlo, jugarlo no tanto, pero verlo sí. ¿Sabe qué tuve que hacer para estar en la misma sintonía con mis amigos? Consultar y aventarme unos juegos en internet. Y consultar y checar cuáles son las reglas del fútbol americano. Porque imagínense que todos están hablando del touchdown y del pase y de los quarterback. Y yo, cuando se avienten un touchdown, yo grité gol. Tuve que esforzarme para ponerme en sintonía con ellos. Cuando usted tiene un interés por una muchacha, jóvenes, tienen que esforzarse. ¿A poco crees que nada más porque tienes la cara bonita y ya con eso es suficiente? No, tienes que esforzarte. Amén. Para conocer al Señor más, se requiere un esfuerzo de nosotros. Por eso te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo para entender y conocer más del Señor? Si no estás haciendo nada, hermano, olvídalo. La palabra que se predicó aquí, aunque la subamos a YouTube, se te va a olvidar. El enemigo va a venir y te la va a robar. Pero si el día de hoy salimos de este lugar con un hambre, con un deseo de conocer más del Señor, si en esta mañana salimos de este lugar, hermanos, con deseos de buscar a Dios en nuestras casas, de leer su palabra, con deseos de aprender más de Él, de orar, de ayunar, créame
Que es entonces cuando Dios va a comenzar a hacer una obra grande en su vida. Va a comenzar un proceso de restauración en nuestras vidas. Alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que soy misericordioso, que hago juicio y justicia. Y esto es lo que yo quiero de ustedes. ¿Cuántos, hermanos, deseamos conocer más del Señor? Vamos a ponernos en pie. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conocer más del Señor? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que esta semilla que está siendo plantada en mi vida no se me olvide? Para que esta semilla no sea parte de mi vida. Para que esta semilla no venga el diablo y me la robe. No dejes que el diablo te robe la semilla que está siendo plantada en ti en esta tarde. No dejes que el diablo venga y te robe con distracciones lo que el Señor hoy quiere plantar en tu vida. Esfuérzate, hermano, hermana, en conocerle para que esto no suceda. Esfuérzate en entenderle para que esto no suceda. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? ¿Cuántos quieren atender este llamado del profeta Jeremías y decirle al Señor: Señor, yo quiero esforzarme en entenderte y conocerte? Yo quiero conocer más de ti, Señor. Yo quiero que la influencia tuya sobre mi vida llegue a tal punto, a tal grado, que yo pueda comprender más lo ancho, lo profundo, lo alto de tu amor para mí, lo grande de tu misericordia. Que yo pueda comprender, Señor, tus propósitos que tú tienes reservados para mi vida y para mi familia. Hoy puedes decirle al Señor: Señor, yo te quiero conocer más. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso? Yo te voy a, Señor, a conocer más. Yo me voy a esforzar, Señor, por conocer más de ti. Y que pueda salir de este lugar y que cada vez que me levante después de orar pueda decir: Señor, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo que antes conocía de ti, Señor, se quedó corto. Lo que antes me platicaron de ti, Señor, se quedó muy corto. Ahora, Señor, mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Como aquellos hombres que salieron de ese poblado donde vivía la mujer samaritana. Salieron a escuchar a Jesús. Y después de estar unos días escuchándolo, le dijeron a la mujer: mujer, ya no creemos nada más por tu dicho. Nosotros mismos lo hemos escuchado. Nosotros mismos somos testigos, hermano. El Señor no quiere que estés aquí nada más porque alguien más te ha dicho, te ha contado. El Señor quiere que tú mismo tengas una experiencia real y profunda con su presencia, real y profunda con Él.
Dice la palabra del Señor: cosas que no has visto ni has conocido son las que yo tengo reservadas para ti. Dios tiene reservadas, hermano y hermana, para nosotros cosas que nunca has visto ni has conocido. Pero estas cosas que Dios tiene reservadas para que tú conozcas, se encuentran en el corazón de Dios. Y Dios las tiene preparadas para ti, para dártelas a conocer. Pero no es necesario que tú vengas y busques al Señor con todo su corazón. Danos esa hambre y sed de ti, Señor. Danos ese corazón hambriento de ti. No permitas que el enemigo, Señor, robe esta palabra que tú nos has hablado, y que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.